¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a terminar con los temas de la práctica 2, ¿sí? Para que ya tengan todo más o menos visto y puedan hacer con los ejercicios. Vamos a empezar con algo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Yo les hablé de que hay unas propiedades de la esperanza que, si bien uno las viene usando desde hace mucho, en realidad recién ahora que tenemos, bien analizado la manera de trabajar con dos variables aleatorias, podemos realmente demostrar. Yo acá puse dos, obviamente hay un montón de propiedades más de la esperanza que conocemos. La mayoría de ellas tienen que ver solamente con una sola variable aleatoria, como que la propiedad, la esperanza de una constante por x es la constante por la esperanza, que la esperanza de una constante es la misma constante, que la esperanza de, bueno, qué sé yo, otras que seguramente conocen, que esas ya se pueden probar con lo que ya sabíamos de esperanza para una variable aleatoria. Pero hay una en particular que es muy usada, que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, que solamente se puede probar usando las herramientas que tenemos ahora. Y otra que probablemente la vieron y que ya la habíamos mencionado porque lo usamos cuando vimos función generadora de momentos, que es que si x e y son independientes, si x e y son independientes, si no, no es necesariamente cierto, la esperanza de x por y es la esperanza de x por la esperanza de y, es decir, la esperanza de un producto es el producto de las esperanzas. Cosa que no vale en general, vale cuando son independientes. Y cuando no son independientes, a veces vale y a veces no, y en la clase de hoy vamos a terminar como de concluir cuándo vale y cuándo no vale. ¿Sí? O interpretar qué significa que esta igualdad valga o que no. Obviamente después hay propiedades de la varianza, que si no las repasaron en su momento, repásenlas. Hoy vamos a repasar algunas relacionadas con la covarianza, cuando definamos la covarianza. Y de estas dos, yo voy a probar la segunda porque me interesa más por el tema de la independencia, pero usando ideas similares también pueden probar estas. Si se las dejo como ejercicio en todo caso, de todas maneras la demostración está hecha en el apunte si la quieren ver. Entonces yo voy a probar esto, que la esperanza de x y es la esperanza de x por la esperanza de y, y nos va a servir un poco también para recordar cómo se calcularía la esperanza de x por y. Y bueno, y la cuestión es que en realidad todo depende de si el vector es discreto o si es absolutamente continuo, que son los únicos dos casos que vamos a analizar. Yo les quiero comentar algo. Todas estas propiedades, estas dos propiedades y todas las otras que mencionamos, valen para cualquier tipo de variable aleatoria, no solo discretas, sino solo continuas. Pasa que lo que nosotros no tenemos es una definición de esperanza para esos casos. Existe una definición de esperanza que es general para cualquier tipo de variable aleatoria que está basada en la función de distribución, que es algo que tienen todas las variables aleatorias. Pero nosotros dimos una definición para las discretas, basada en la función de probabilidad puntual, y una definición para las absolutamente continuas, basada en la función de densidad. ¿Sí? Si uno tiene esa definición más general que vale para cualquier variable aleatoria, se pueden probar todas las propiedades también, todas estas que estamos diciendo, pero nosotros solo lo vemos para el caso discreto y continuo. Con lo cual, en realidad la prueba habría que hacerla dos veces. Habría que hacer una vez para el caso discreto y una vez para el caso continuo. Yo lo voy a hacer para el caso continuo porque en general seguramente ustedes están más familiarizados y familiarizadas con propiedades de las integrales que con propiedades de la sumatoria. Pero en realidad, la misma demostración se puede repetir con sumatorias en lugar de integrales porque las propiedades son las mismas. ¿Sí? También las constantes se pueden sacar para afuera, también la suma se puede separar y todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hacerlo para el caso continuo. ¿Sí? Después, si quieren, ustedes hagan como ejercicio el caso discreto, que es muy similar, pero con sumas. Dijimos, en la clase anterior vimos que para el caso continuo, para ver cómo calcular la esperanza de x por y, lo que teníamos que hacer era integrar, ¿sí? Esto es la propiedad de la esperanza de g de x y, esta es mi g de x y ahora, era integrar sobre todo el plano, sobre todo R2, la función g de x y, que en este caso es x por y, por la función de densidad conjunta de x y de y. ¿Sí? Y esto lo integramos sobre todo el plano. Para hacer esa integral hay que establecer algún orden de integración. ¿Sí? Puedo integrar, en este caso, como es todo el plano, puedo integrar primero en x, después en y o al revés. Obviamente, para casos particulares, uno después tendría que ver si la región es tipo 1, tipo 2, pero eso es cuando uno... Yo acá lo estoy haciendo en general, donde la densidad incluye partes que están en las partes que están en el soporte y las partes que no están en el soporte también. Después, para cada caso particular, la cuenta involucra ver cuál es el soporte, ver qué partes me importan. Pero digo, esta idea en general la puedo hacer. Entonces podríamos decir que primero integro para x, desde menos infinito hasta más infinito, y después para y, desde menos infinito también hasta más infinito, x por y, por la densidad, por una densidad cualquiera,
Y entonces si dije que primero integro en X, o sea que esta es para X y esta es para Y, en realidad primero estoy integrando en Y y después estoy integrando en X. ¿Puedo integrar al revés? Sí, no, en este caso no hay ningún problema. O sea, yo el R2 le puedo recorrer de menos infinito a más infinito primero en Y y después en X, o también primero en X y después en Y va a ser lo mismo. ¿Cuál es el detalle acá? Bueno, para esta propiedad estamos suponiendo que X e Y son independientes. ¿Sí? Entonces, ¿en qué me juega ese supuesto? Bueno, me dice que puedo expresar a la densidad conjunta de X y de Y en función de densidades marginales de X y de Y. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo tengo una densidad marginal de X y una densidad marginal de Y, el producto de esas dos densidades marginales va a ser una densidad conjunta de X y de Y. Con lo cual no necesariamente la que yo había tomado inicialmente, pero la cuenta no cambia. Con lo cual lo que yo puedo hacer, si tengo una densidad marginal para X y una densidad marginal para Y, es cambiar a esta densidad conjunta por la densidad marginal por el producto de las dos densidades marginales. Entonces lo que me va a quedar es la integral de menos infinito a más infinito y de menos infinito a más infinito de X por Y por la densidad marginal de X en X por la densidad marginal de Y en Y. Diferencial Y, diferencial X. Y ahora tengo que hacer esa integral. ¿Cómo sigo? Bueno, esta primera integral es en Y. Recuerden que estas integrales iteradas en realidad representan, es como si fuese un paréntesis o un corchete que me dice primero haces esta integral y al resultado le haces la otra integral. La primera integral es una integral en Y. Con lo cual todo lo que no dependa de Y, eso se considera como constante para la integral. Y acá lo que no depende de Y es esta X que está multiplicando y esta función de densidad que está escrita como función de X que también está multiplicando. O sea que esto lo puedo sacar afuera de la integral. Voy a escribir acá arriba, porque no tenemos espacio. Entonces me queda que esto es la integral de menos infinito a más infinito de... Y bueno, acá me queda la X sale afuera. La densidad de X también sale afuera. La densidad de X escrita como función de X también sale afuera. Y acá me queda la integral de menos infinito más infinito de Y por la integral de Y, de la densidad de Y por la densidad de Y, diferencial Y. Y a todo eso lo voy a integrar después en X. Ahora, la expresión entre corchetes. ¿Qué sería? Integral de menos infinito más infinito de Y por la densidad de Y. Bueno, van en un segundo, piénsenlo, pero creo que se tienen que dar cuenta rápido a esta altura. Esto es la esperanza de Y, simplemente. ¿Sí? Esto que está acá es la esperanza de Y. ¿Sí? Y esa esperanza de Y es un número. Ahora ya ni siquiera es una función de X, es un número, ¿sí? Eso es 8, obviamente iba a decir 8, sí, ya sabemos. Es el número que se me viene a la mente. Entonces, ese 8 ahora es integral de menos infinito más infinito de X por la densidad de X por 8. ¿Qué hago con ese 8? Lo saco fuera de la integral, de vuelta. Entonces me queda la esperanza de Y, que es un número, por la integral de menos infinito a más infinito de X por la densidad de X diferencial X. Y ahora que me queda, bueno, que esa otra integral es la esperanza de X. O sea que me queda finalmente que esto es la esperanza de Y por la esperanza de X. Me quedó al revés. Si hubiese elegido el orden internacional al revés, me habría quedado tal cual lo había escrito. Pero obviamente es una pavada porque es una multiplicación, así que no importa. Así que me queda la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Sí? Y ya está. Y ya está aprobado. Pero fíjense que hice uso, necesariamente, en este paso, ¿sí? Acá esto es por independencia, ¿sí? Acá usé el hecho de que son independientes y entonces a una densidad conjunta de X y de Y la puedo reemplazar por el producto de las densidades marginales de X y de Y. ¿Sí? Sin eso no podría haber llegado hasta ahí. Les dejo para que prueben lo otro. Simplemente piensen que para la esperanza de X más Y, por definición, lo que van a tener que hacer es que la esperanza de X más Y es la integral doble de... Acá, si tienen X más Y, que va a cambiar y que acá van a tener que poner X más Y. ¿Sí? Y después podrán hacer una distributiva y usen las mismas ideas de ver qué cosas son constantes, qué cosas no son constantes, qué cosas pueden sacar afuera y van a llegar de vuelta a la esperanza de X más la esperanza de Y. Prueben de hacerlo,
Si tienen dudas, me pueden preguntar o también pueden mirar el apunte que está ahí en la cuenta. Pero está bueno hacerlo alguna vez y darse cuenta de que en realidad esto que uno lo viene usando desde hace un montón, en realidad no era nada obvio, ¿sí? Y necesitábamos mucho más trabajo para poder llegar a eso y ahora sí lo tenemos. Para el caso discreto es lo mismo, solo que estas cosas son sumatorias y hay que escribirlo en términos de, o sea, es una suma de una suma, ¿sí? Son como sumas dobles y hay que escribir lo mismo usando las mismas propiedades porque la suma en el fondo tiene las mismas propiedades similares a la integral, ¿sí? Pero para que sea más claro me gustaba hacerlo con las integrales que uno ya las tiene mucho más presentes las propiedades. ¿Estamos de acuerdo? O sea que quería hacer esto para como que tuvieran una idea de también para qué sirven todas estas herramientas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, que ya vimos todo esto un poco, es pasar a hablar de la covarianza. ¿Sí? La covarianza también es la esperanza de alguna función de x y de y, pero tiene alguna interpretación en particular que es interesante de entender. Así que vamos a verla. Vamos a terminar de ver básicamente la covarianza y el coeficiente de correlación, que son las cosas que nos quedan, y después vamos a ver ejemplos y hacer algunos ejercicios en el resto de la clase. ¿Sí? Pero terminemos de ver los temas teóricos, así ya vamos cerrando. Bueno, vamos a hablar de algo que es posible que hayan escuchado mencionar en Estadística 1, sobre todo si hablaron del modelo lineal, ¿sí? Que es la covarianza entre dos variables aleatorias. Puede ser que también no lo hayan escuchado, ¿sí? Lo más probable es que sí, pero si no lo escucharon, no se preocupen, lo vamos a definir ahora. ¿Sí? Y es un concepto que es bastante importante, ¿sí? Sobre todo que es muy importante cuando uno quiere analizar o cuantificar de alguna manera la relación entre dos variables aleatorias. ¿Sí? Nosotros hasta ahora venimos diciendo que dos variables aleatorias son independientes o no son independientes, pero cuando no son independientes no estamos diciendo mucho más. ¿Sí? Una manera de caracterizar esa dependencia obviamente viene dada por las diferentes distribuciones marginales, condicionales. ¿Sí? Pero si queremos cuantificar numéricamente esa dependencia o alguna parte o algún aspecto de esa interdependencia entre las variables, una herramienta útil es la covarianza y un concepto relacionado que es el coeficiente de correlación lineal, que ahora después lo vamos a definir. ¿Sí? Pero empecemos por la covarianza. Yo, para entender un poco de qué se trata la covarianza, porque si no parece muy salido de la galera, voy a definir una variable u, ¿sí? Que la defino así. Parece que tenemos un vector xy. Y supongamos que x tiene una esperanza finita y que y tiene una esperanza finita. O sea, hay un número que es la esperanza de x y un número que es la esperanza de y. Supongamos que estos son mis ejes x e y. ¿Sí? A los que los hice con líneas punteadas porque básicamente no les voy a prestar mucha atención. Y la esperanza de x tiene un cierto valor que lo representa en el eje x y la esperanza de y tiene otro valor que lo representa en el eje y. Esos dos valores de la esperanza de x y de y, de alguna manera los puedo pensar como en los nuevos ejes x e y. De hecho, por eso acá estoy restándolos, ¿sí? Estoy centrando a las variables x y a las variables y, como para que en realidad el cero de esta variable y de esta variable sean sus esperanzas. ¿Sí? Con lo cual, en realidad, mis cuadrantes ahora son estos cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que si yo estoy en un valor de x que está a la derecha de la esperanza de x menos esperanza de x toma signo positivo. Y si estoy en un valor de x que está a la derecha, a la izquierda de la esperanza de x menos esperanza de x va a tomar un valor negativo. Lo mismo pasa con el signo de y menos esperanza de y, según si estoy arriba de esta línea o si estoy abajo. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, esas dos rectas me cortan al plano en cuatro cuadrantes, que tienen la siguiente propiedad. ¿Cuál es el signo de la variable u si estoy parado en este primer cuadrante? Piénselo un poco, ¿sí? Pero en este caso u es mayor a 0. ¿Sí? Si estoy acá, la x es mayor a la esperanza de x y la y es mayor a la esperanza de y, con lo cual los dos tienen signo positivo. ¿Dónde más va a ser positivo la u? Piénsenlo, pongan pausa, pero lo que les puedo decir es que la u va a ser positiva también en este cuadrante, porque tanto x menos esperanza de x como y menos esperanza de y van a ser negativos. Así que acá u también va a ser mayor a 0. Y sin embargo, en los otros dos, la esperanza de u, perdón, no la esperanza de u, la variable u, ¿sí? La variable u, si x e y toman un valor en este cuadrante o en este cuadrante, la variable u va a ser menor a 0 y acá también. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Bueno, cuando uno estudia, lo que vamos a estudiar ahora es la esperanza de esa variable u. ¿Y qué pasa si yo tomo la esperanza de esa variable u y me da positivo? Si la esperanza de esta variable u me da positivo, quiere decir que de alguna manera, si bien la u puede tomar valores positivos, ya sea acá o acá, o valores negativos acá o acá, quiere decir que tienen más preponderancia y más probabilidad de ocurrir valores positivos. Si quieren, en vez de pensarlo en términos probabilísticos, pensémoslos en términos frecuencistas.
¿Qué quiere decir que la esperanza de U sea positiva? Quiere decir que si yo realizo muchas veces el experimento aleatorio, X e Y toman muchas veces ciertos valores, y por lo tanto la U toma muchas veces ciertos valores. Si la esperanza de U es positiva, van a ser más las veces, va a ser mucho más frecuente que U tome valores en este cuadrante y en este cuadrante, a que tome valores en estos dos. Es decir, que si yo hago muchas realizaciones del experimento y veo que U si U tiene esperanza positiva, eso quiere decir que si hago muchas realizaciones del experimento, el vector XY, que es en el fondo lo que estoy midiendo acá, va a tomar valores más frecuentemente en este cuadrante y en este que acá. Por ejemplo, podría pasar algo así. Si voy a poner muchos puntos, ¿sí? Podría pasar algo por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, puede significar algo más. No solo que toma valores más frecuentemente en estos dos cuadrantes que en estos dos, sino que además los valores que toma en estos dos cuadrantes son en general valores más grandes en valor absoluto que los que toman estos dos cuadrantes. Y eso se representaría con esta situación. Piensen que un valor grande en valor absoluto es un valor lejano al origen, a este nuevo origen que es donde se cortan las dos rectas. Entonces yo tendría como esta especie de nube de puntos. ¿Sí? Si la esperanza de U es positiva, uno esperaría encontrar una nube de puntos de esta forma. ¿Sí? O algo por el estilo, es decir, algo así. ¿Estamos de acuerdo? No sé si llega a ver, yo creo que algo se ve, espero que sí. Pero una nube de puntos con esta forma. Es decir, eso me tendería a indicar una relación creciente entre las variables. Es decir, que a los valores grandes de X le corresponden valores grandes de Y, y a los valores chicos de X le corresponden valores chicos de Y. ¿Qué pasaría si la esperanza de U fuera negativa? Si la esperanza de U fuera negativa, quiere decir que estas dos cosas tienden a tomar signos distintos. Es decir, que el vector XY tiende a caer más en estos dos cuadrantes que en estos, más en estos de acá que en estos de acá. Y de hecho tal vez también significa que tiende a caer en estos cuadrantes y más alejado del origen que cuando cae en estos cuadrantes. Entonces en esos casos seguramente me encontraría con la nube de puntos más de esta forma, con una relación decreciente, ¿sí? O negativa, entre los valores de X y de Y. A valores grandes de X o valores de X por encima de la esperanza le van a corresponder a valores de Y por debajo de su esperanza, y a valores de X por debajo de su esperanza le van a corresponder valores de Y por encima de su esperanza. ¿Se entiende? O sea que mirando un poco este análisis uno puede ver que la esperanza, si yo defino esta variable U, su esperanza, me puede dar una idea de si la correlación o la relación entre las variables tiene esta forma o tiene esta forma según el signo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando U me da con esperanza 0? Bueno, me puede indicar muchas cosas. Ahora después lo vamos a charlar, pero con esperanza 0, podría pasar, por ejemplo, una de las cosas que podría pasar con esperanza 0, por ejemplo, es que uno se encuentre con una nube de puntos así, donde no parece haber una relación clara entre la X y la Y. O también que uno se encuentre con una nube de puntos donde hay una relación bien clara entre la X y la Y, muy clara, clarísima, claramente son recontradependientes, pero la forma de esa relación no se encuadra dentro de este análisis decreciente o de decreciente. Por ejemplo, que primero decrece, después crece, acá la relación es muy clara, pero también si uno compara los puntos que caen en las partes donde U es positivo, que son estos y estos, y los puntos que caen en la parte donde U es negativo, que son estos y estos, seguramente en la suma se compensen y puede hacer que la esperanza me dé 0 cerca de 0. ¿Sí? Entonces la esperanza de esta variable aleatoria me puede decir en algunos casos cosas sobre la relación entre las variables X e Y, en otros casos no tanto. ¿Sí? Básicamente lo que me va a dar la esperanza de esa variable aleatoria U que definí acá es una medida y una cuantificación y también una caracterización del signo de la relación lineal o de la correlación lineal entre las variables X e Y. Por eso la esperanza de esa variable aleatoria U le ponemos un nombre, ¿sí? Y el nombre es covarianza de X y de Y. O sea que la covarianza de X y de Y es simplemente la esperanza de esta cosa, la esperanza de U. Si quieren lo escribimos bien, la definición de covarianza es que es la esperanza de esta variable de acá. X menos su esperanza por Y menos su esperanza. ¿Okay? Eso ni más ni menos es la covarianza de X y de Y. Y eso mide el grado, en alguna medida, mide el grado de correlación lineal entre dos variables y sobre todo el signo de esa correlación lineal. Y digo sobre todo porque vamos a ver que lo del grado es complicado, porque es difícil saber si una covarianza de 8,3 me habla de una correlación fuerte o débil, ¿sí? Una correlación muy lineal o muy dispersa, ¿sí? Lo que seguro me habla es de una correlación positiva.
¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacer para cuantificarlo de una manera más precisa. Pero al principio vamos con la covarianza. Primera cuestión. Para calcular la covarianza normalmente no vamos a usar esta fórmula que es medio molesta, así como la de la varianza, tampoco la usamos normalmente, sino que usamos una fórmula de cálculo. Entonces vamos a ver de dónde sale eso. Fíjense que yo puedo hacer la distributiva acá. Si hago esta distributiva de acá adentro me queda la esperanza de x por y menos x por la esperanza de y menos la esperanza de x por y, o sea, menos la esperanza de x por la variable y, más la esperanza de x por la esperanza de y. Y a todo eso entonces le aplico la esperanza. Si yo le aplico la esperanza a todo esto, pasan varias cosas. Primero, la esperanza me queda la esperanza de esto, menos la esperanza de esto, menos la esperanza de esto, más la esperanza de esto. ¿Ok? Primero. Segunda cosa que va a pasar. Voy a tener la esperanza de xy en primer lugar. Y después voy a tener menos la esperanza de x por la esperanza de y. Pero cuando yo le haga la esperanza a esto, estoy haciendo x por un número. Insisto, la esperanza de y es un número. Podría ser 7, para no decir 8 de vuelta. Entonces me queda menos x por 7. ¿Qué pasa cuando le hago la esperanza? Menos 7 esperanza de x. O sea que esto lo puedo sacar afuera. ¿Sí? Esa esperanza de y la saco afuera y me queda la esperanza. Y adentro de esta esperanza queda la x nada más. No sé si lo ven. Piénsenlo un poco a ver si se entendió. Si no me consultan. Lo mismo pasa acá. Hago menos la esperanza de esto. Y cuando hago la esperanza de todo esto, esto que es un número lo saco fuera de la esperanza. Entonces me queda menos la esperanza de x por la esperanza de y. Y finalmente tengo más la esperanza de x por la esperanza de y. Y a eso le aplico la esperanza. Pero esto es un número por un número. Esto es una constante. Con lo cual cuando le hago la esperanza, me da lo mismo. ¿Sí? O sea, acuérdense que alguna vez lo habíamos dicho. ¿Cuánto es la esperanza de 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 x? La esperanza de x. O sea, una vez que hago esperanza es un número. Si le sigo aplicando esperanza me sigue dando lo mismo. Entonces, finalmente es más la esperanza de x por la esperanza de y. Si se fijan, acá tengo menos la esperanza de x por la esperanza de y, más la esperanza de x por la esperanza de y. Básicamente me queda una sola vez la esperanza de x por la esperanza de y restando. O sea que, y esta es la fórmula de cálculo de la covarianza. La definición es la que dimos, pero la fórmula que en general vamos a usar para calcular la covarianza es esta. Es la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. Esta fórmula la vamos a usar bastante. ¿Ok? ¿Se entiende? Espero, no lo pueden contestar. La esperanza de covarianza es que la vamos a calcular. Esto es como la fórmula de la varianza es m2 menos m1 al cuadrado, que no es la definición, pero es la fórmula que normalmente uno usa. Bueno, acá es lo mismo, que ahora vamos a usar esta fórmula en vez de la definición que es esta. La definición, ¿para qué me sirve? Para entender qué corno hace la covarianza, para entender qué es lo que me está midiendo. ¿Sí? Si yo doy esto, es como que no queda muy claro qué está haciendo. La definición me permite entender qué está haciendo. Ahora, la fórmula que es práctica, más práctica para hacer las cuentas, es esta de acá. ¿Ok? Fíjense que esto me lleva inmediatamente a una propiedad. Voy a chequear que esté todo grabando bien y así borro un poco y vemos una propiedad usando eso. Bueno, entonces dijimos, la covarianza no es la definición esta, pero sí se puede calcular y en general es cómo la vamos a calcular, como la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. Y ahora yo les pregunto, ¿la esperanza de x por y no es lo mismo que la esperanza de x por la esperanza de y? Bueno, si me dicen sí y no dicen nada más, primero sé que no van a decir nada, pero si van a decir sí con la cabeza y no van a decir nada más, primero, no me estuvieron prestando atención o hace mucho que vieron los primeros 10 minutos de esta clase. La respuesta es sí, si pasa qué cosa. Y acá la respuesta, como les digo, en el 97% de las veces en esta materia, la respuesta es porque son independientes o si son independientes, sí. Si x e y son independientes, esto y esto es lo mismo. La esperanza de x por y es la esperanza de x por la esperanza de y. Lo acabamos de probar hace un ratito. ¿Sí? Si no son independientes, no son necesariamente iguales. ¿Ok? Entonces, pero lo que sí sale de acá inmediatamente, esto es propiedad que va a ser muy útil, es que entonces, si x e y son independientes, ¿qué puedo asegurar? Bueno, como esto y esto es lo mismo, que en el caso de que sean independientes, hago la resta y la covarianza que me va a dar, la covarianza va a dar 0. Siempre que la covarianza
Siempre que la x y y sean independientes, la covarianza va a dar 0. Pero insisto, acá es un, si pasa esto, entonces pasa esto. La recíproca no es necesariamente cierta, ¿sí? Existen ejemplos donde la covarianza es 0 sin que sean independientes. Ahora después en la guía van a aparecer ejemplos donde uno va a hacer las cuentas, la covarianza va a ser 0 y vamos a tener otras maneras de darnos cuenta que no son independientes. Pero lo que sí pero para fortalecer un poco la intuición, acuérdense de que dijimos que uno podría tener dos variables que estén sobre una parábola, por ejemplo, ¿sí? De esta manera, y de tal manera que estos se me cancelen con estos se me cancelen con estos, y entonces la covarianza me dé 0, pero claramente si las variables caen sobre una parábola, exactamente, no pueden ser independientes nunca. Estamos diciendo que el hecho de que x tome este valor, automáticamente me dice que y cae por acá. O sea que claramente no son independientes, ¿sí? Pero sin embargo podría ser que porque la covarianza solo mide una correlación lineal, solo mide si crecen una con la otra o si crecen con una contra la otra, es decir, con direcciones contrarias, como la covarianza solamente mide la correlación lineal, o una correlación, si quieren, monótona en el peor de los casos, es difícil que uno podría tener esta situación donde claramente no son independientes, sin embargo la covarianza podría dar muy cerca de 0 o incluso podría llegar exactamente 0. Y vamos a ver ejemplos donde esto pasa, ¿ok? Entonces, covarianza 0 implica independencia. ¿Sí? Si yo sé que la covarianza es 0, entonces puedo afirmar que son independientes. No, ¿sí? O sea, si estuvieran en el aula yo les haría eso y todos salían así con la cabeza, sobre todo si fuera medio temprano, muy temprano, estuvieran ya muy cansados. No, ¿sí? Si veo que la covarianza es 0, puede pasar cualquier cosa. Pueden ser independientes o pueden no ser independientes, ¿sí? Ahora, si yo sé que son independientes, la covarianza puedo afirmar que es 0. Con lo cual, si yo hago la cuenta de la covarianza entre dos variables y la covarianza no me da 0, aunque me dé 0,0012, no me da exactamente 0, ¿qué puedo afirmar? Piénsenlo, pausa, vuelvan. ¿Qué puedo afirmar? Puedo afirmar que no son independientes. Si esto no da 0, es porque no son independientes, porque si fueran independientes tendría que dar 0. O sea que muchas veces la covarianza nos va a servir para afirmar la no independencia. Cuando yo hago la cuenta de la covarianza y no me da 0, voy a poder decir no son independientes. Cuando hago la cuenta de la covarianza y me da 0, no voy a poder decir nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero es una herramienta más que voy a tener para decir, estas dos variables no son independientes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a charlar un par de propiedades más de la covarianza, ¿sí? No las voy a probar, algunas por ahí sí, pero algunas por ahí probamos, pero en general no las voy a probar. Una es que la covarianza de A por X y B por Y, ¿sí? Es A por B por la covarianza de X, Y. Es decir, las constantes las puedo sacar afuera de la covarianza, pero en cada término las puedo sacar afuera. Si yo tengo, por ejemplo, donde acá obviamente A y B son números reales, X y Y son variables, digamos, todas, no quiero para no tener que escribir todo esto, en la guía, en el teórico lo tienen bien escrito, pero digo, acá todas las mayúsculas van a ser variables aleatorias y las minúsculas van a ser constantes, ¿sí? Números reales. Si yo tengo, por ejemplo, la covarianza de A de X más A y de Y más B, eso es lo mismo que la covarianza de X, Y. Pasa lo mismo que con la varianza. Cuando yo desplazo las variables, la covarianza no cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente se basa en variables centradas. Acuérdense que la covarianza la definimos como la esperanza de X centrada, es decir, X menos su esperanza, por Y centrada, Y menos su esperanza. ¿Sí? Entonces siempre que uno define cosas centradas, esos momentos, ahora de hecho esto es un momento, ahora le vamos a poner un nombre, los momentos que uno define en términos de variables centradas, los momentos centrados, son invariantes para cambios de posición. Son invariantes cuando uno le suma o le resta cosas, porque en el fondo, si a X le sumo A, la esperanza de X también se le suma A, entonces cuando las resto las A se cancelan. Y lo mismo pasa con las Y. ¿Sí? En cambio las constantes no, las constantes salen afuera. Cuando uno tiene variables multiplicando, ¿sí? Como acá en X por Y, y toma la esperanza, eso se llaman momentos mixtos, cuando este es el producto de dos variables distintas. Entonces el momento mixto, para el vector x, y es el momento mixto de orden 1, 1, porque la x está la primera, la y está la primera. Si tuviera x por y al cuadrado, sería el momento mixto de orden 1, 2. ¿Sí? La covarianza es el momento mixto centrado de orden 1, 1. Porque uno tiene también esto a la primera, pero además la x y la y están centradas.
¿sí? A veces se le pone ese nombre, momento mixto centrado de 1,1. Normalmente ese es el que se calcula. Ahora, es verdad que es posible calcular momentos mixtos de mayor orden para buscar otras formas de correlación entre las variables, que es algo que me preguntaba la otra vez en una clase de estadística actuarial. Sí, se pueden estudiar otros, pero normalmente el más básico y el que se usa muchísimo es la covarianza. Nosotros, no siempre, por ahí no tienen un nombre, pero a veces sí se usan en ciertos análisis para analizar otras formas de correlación o de interrelación, de interdependencia entre variables aleatorias de un vector. Pero bueno, básicamente las constantes salen afuera, las constantes que suman no cambian nada, o sea, los cambios, estos se llaman cambios de escala, cuando uno multiplica por una constante, ¿sí? Salen afuera. O sea que la covarianza no es invariante ante cambios de escala. Si yo a la x la multiplico por un número, la covarianza no me da lo mismo que si no la multiplico por ese número. Y eso va a tener una implicancia que ahora la vamos a ver. Y en cambio, si sumo por una constante, eso no cambia nada, la covarianza. Después, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, la covarianza de x más y con z? O sea, de la variable x más y con z. Bueno, eso es lo mismo que la covarianza de x con z más la covarianza de y con z. ¿Sí? Estas propiedades valen, se pueden probar usando la definición o usando esto también. Y una que también es útil es que la covarianza, que está bastante obvia, la covarianza de x con x, fíjense qué es la covarianza de x con x. Tanto si lo hacen acá como lo hacen acá, se tienen que dar cuenta. Yo les diría, háganlo. Digo, x con x sería donde hice y pongo x. ¿Lo puedo hacer acá o lo puedo hacer acá? Pausen un minuto y piensen qué les da. ¿Sí? Yo lo voy a poner la respuesta. Y no lo voy a explicar mucho, pero básicamente sería la esperanza de esto por esto mismo, pero sería x menos esperanza de x. O sea, esperanza de x menos esperanza de x al cuadrado. O acá lo mismo, poner x por x y esperanza de x por esperanza de x. Pongan pausa, si no lo hicieron antes. La covarianza de una variable consigo misma es la varianza de la variable. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una propiedad más que tiene que ver con la covarianza, que creo que está en el apunte también, y que es muy útil, que es sobre la varianza de una suma. ¿Sí? La varianza de x más y. ¿Qué sería la varianza de x más y? ¿Sí? La varianza de x más y es, por definición, la esperanza de, o sea, el momento de orden 2 centrado de esta variable, o sea, que es la esperanza de la variable x más y menos su esperanza, y eso además va al cuadrado. ¿Sí? Lo voy a escribir acá para que se vea mejor. ¿Sí? Es la esperanza de la variable x más y menos su esperanza, y esa cuenta va al cuadrado. Eso es la varianza de x más y. ¿Ok? Ustedes ya saben en un caso particular que da la varianza de x más y, que es cuando son independientes. Cuando son independientes, la varianza de x más y es la varianza de x más la varianza de y, pero no siempre. Y ahora vamos a ver por qué esto es cierto. Bueno, primero, yo acá adentro tengo x más y menos la esperanza de x más y. Puedo poner, acá puedo separar esperanza de x más esperanza de y, o sea que me van a quedar restando. Así que esto lo puedo reacomodar así. Lo puedo reacomodar como la esperanza de x menos la esperanza de x más y menos la esperanza de y. Después chequeen esto, ¿sí? Todo eso al cuadrado. Entonces lo que hacemos es agregar unos paréntesis que no hacen falta, pero son para ver las cosas más claras, que es agrupar estas dos cosas. Entonces yo tengo que hacer el cuadrado de esto más esto. Para hacer el cuadrado de eso más eso, hago el cuadrado del binomio, obviamente. ¿Y qué me queda? Me queda la esperanza de este término al cuadrado, ¿sí? X menos esperanza de x al cuadrado. También me va a quedar, bueno, lo escribo en otro orden al usual, pero digo, también me va a quedar este al cuadrado, y menos esperanza de y también al cuadrado. Y obviamente no me tengo que olvidar de poner más 2 por esto, por esto. Más 2 por x menos la esperanza de x. Ahora lo voy a escribir abajo porque si no, no me va a entrar. Más 2 por la esperanza de x por
más 2 por x menos la esperanza de x por esto de acá, que es y menos la esperanza de y. Y lo voy a dejar así, no voy a hacer esta distributiva porque justamente lo acomodé a propósito. Y a todo eso le estoy haciendo la esperanza, con lo cual ahora la esperanza la repartiría entre los tres términos que tengo, así que vamos a hacerlo directamente en un paso. Me queda la esperanza de esto, más la esperanza de esto, más la esperanza de esto, o sea, más 2 por la esperanza de esto de acá. Bueno, fíjense que me quedó. La varianza de x más y, ¿a qué es igual? Entonces, ¿qué es este factor? Piensen cada uno. Piensen qué es esto, que es la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. Lo mismo para y más 2 por este factor de acá. Si piensen un minuto, esto es, el primer término es la varianza de x. No, acá, le voy a poner, perdón. El primer término es la varianza de x. El segundo término es la definición, no la fórmula de cálculo, sino la definición de varianza de y. Y eso es lo que normalmente ponemos nosotros. Varianza de x más y es la varianza de x más la de y. Pero eso solo vale en la independencia, porque en realidad esto que me aparece acá es 2 veces y esto de acá es ni más ni menos que la covarianza. O sea que la covarianza es importante cuando uno quiere analizar la varianza de una suma y no puede suponer independencia. O sea que la varianza de x más y es la varianza de x más la varianza de y más 2 veces la covarianza de x y de y. Solamente, no solamente, pero cuando yo sé que x y y son independientes, puedo afirmar que la varianza de x más y es la varianza de x más la de y, porque en ese caso la covarianza es 0. Pero si no, en general uno debería siempre agregar este término de la covarianza. Y si la covarianza, si no son independientes, pero la covarianza llegara a dar 0, porque si algún otro caso da 0, bueno, también. ¿Sí? Si yo sé que la covarianza es 0, puedo poner la suma. Pero si no tengo nada que me diga que la covarianza es 0, yo la tengo que escribir. ¿Sí? La fórmula más en general, si quieren saber la varianza de una suma de 3, o sea, de x más y más z, sería varianza de x más varianza de y más varianza de z, y después hay que sumar 2 veces todas las posibles covarianzas, que serían la de x con la de y con z y la de x con z. Cuando son más variables, obviamente cada vez crece más el número de posibles combinaciones de A2. ¿Sí? Pero bueno, esa fórmula también es bastante importante. ¿Sí? Se usa bastante. Entonces, bueno, esto como para que lo tengan presente, y por eso en el caso de independencia yo puedo decir, bueno, la varianza de x más y es la de x más la de y. Pero en el caso general no. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo último que falta, que tiene que ver con esto de que la covarianza es sensible a cambios de escala. Vamos a ver por qué es sensible a que cuando yo la multiplico por el número y vamos a ver por qué eso es un problema. ¿Sí? Y es un problema porque yo quiero saber, si la covarianza me da un número, me da 7, yo quiero saber si eso me indica una correlación muy fuerte, es decir, casi como sobre una recta, o muy débil, como una nube medio dispersa. ¿Sí? Que es algo que seguramente estuvieron charlando si era un modelo lineal en la estadística 1. Entonces, la idea es poder medir eso con un número un poco más absoluto y para eso es que vamos a necesitar definir el coeficiente de correlación porque la covarianza no me sirve para eso. Pero bueno, vamos a hablarlo con un poco más de detalle. Vamos a charlar un poco sobre un ejemplo que nos va a mostrar por qué la covarianza en sí no es una buena herramienta a la hora de de medir en forma absoluta el grado de correlación entre las variables. Sí el signo, pero no la intensidad de la correlación, que es como se suele denominar. Para este ejemplo, supongamos que nosotros tenemos dos variables aleatorias, ¿sí? La variable aleatoria X representa de un grupo de personas, que pueden ser todas del mismo sexo o no, o no tener, bueno, no importa, no vamos a meter en cuestiones de género, aunque lo estoy grabando, bueno, no importa. No importa, es un grupo de personas y tengo que X es la estatura en metros de una persona elegida al azar, y es el peso de una de esas personas en kilogramos, también de una persona de esas elegida al azar, y acá es muy importante lo de los metros y los kilogramos, ¿sí? Y supongamos que yo sé que la covarianza entre esas dos variables aleatorias es 0,008. Y alguien me podría decir, ¿tan poquito? ¿Sí? Uno espera que haya una relación entre el peso y la estatura. No sé si una relación muy fuerte, muy débil, pero uno esperaría que es una relación más o menos razonable. Una persona de muy baja estatura en general tiende a tener un peso relativamente bajo. Puede tener un peso más alto o más bajo, pero normalmente tiende a tener un peso en promedio mucho mayor a una persona que mide el doble de estatura. Bueno, no el doble, pero bueno, sí podrían haber niños, no importa. No me estoy complicando solo, perdón. Así esto es el encierro y todo eso.
Pero el problema es que ese 0,008 que uno dice tan poquito, en realidad no tenemos idea si es tan poquito. A lo mejor no es tan poquito. A lo mejor es un montón o a lo mejor no es nada. En realidad no tenemos idea hasta que no tengamos una magnitud de qué tanto varían los valores de x y qué tanto varían los valores de y. Pero para que vean lo que pasa, yo voy a definir dos nuevas variables, x monito y y monito, que son también la estatura y el peso, pero ahora la estatura en centímetros y el peso en gramos. Entonces, primera cosa, si x monio es la estatura en centímetros, x monio, ¿qué relación guarda con x? Bueno, para pasar de metros a centímetros, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por 100. X monio es 100x. Y monio es el peso en gramos, o sea que para pasar de kilogramos a gramos, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por 1000. 1000x. Entonces, veamos cuál es la covarianza entre estas dos variables, x monio y monio, que en realidad son las mismas, o sea, como fenómeno de la realidad están viendo el mismo fenómeno, ¿sí? La intensidad de la correlación entre estas dos variables, sea lo que sea que signifique ese concepto de intensidad de la correlación, es la misma. Estoy midiendo pesos y estaturas, no importa después la unidad de medida. La unidad de medida es un accidente, ¿sí? Es algo completamente accidental y es algo completamente que depende de, bueno, si elegí usar esta medida o esta unidad o la otra. La podría poner en pulgadas o en pies en vez de ponerlo en metros. Sí, por suerte tenemos el sistema métrico decimal, no como en Estados Unidos, que no sé cómo hacen. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, en realidad la intensidad es la misma, porque estoy midiendo las mismas cosas, solo que con diferentes unidades. La covarianza de x monio y dimonio, en realidad es la covarianza de 100x, que es x monio, y de y monio, que es 1000x. Perdón, 1000y. Acá puse 1000x, pero es 1000y, ¿ok? Y como yo sé la covarianza de x y de y, la covarianza entre x e y, puedo tratar de usar propiedades para tratar de calcularla. Recuerden que estas constantes que están multiplicando acá las puedo sacar afuera. O sea que esto es 100 por 1000 por la covarianza de xy, que es 0,008. Así que si multiplico por 100 es 1 o 2 lugares. Y por 1000 es 8, 80, 800. ¿Sí? Otra vez en la cuenta por si agarré algún cero. Ahí dando vueltas un video ahí de alguna profesora, de una maestra de primaria, de uno de los de Canal Encuentro o algo por el estilo, que estaba enseñando cómo pasar la coma cuando multiplico por múltiplos de 10 y le erró por un lugar y la mataron, como parece que gente, no sé, hay gente que no tiene idea de lo que es estar frente a un pizarrón dando clase. Y más de matemática, pero bueno, digo, hay gente para todo. Perdón, me desquité. Entonces, básicamente, ¿qué tengo? Pongámosle que hice bien la cuenta y si no, bueno, viralicen el video para que también digan, estos son los docentes que tiene la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tenemos? Que la covarianza entre x y y es 0,008, nada más. Y la covarianza entre x monio y monio es 800. ¿Sí? Es básicamente 100.000 veces la covarianza de x y de y. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? No que la intensidad de la correlación entre estas dos variables es distinta. Me está diciendo que la covarianza no sirve para medir la intensidad de la correlación. Me puede medir el signo. Esto es positivo y esto es positivo. Pero claramente no tendría sentido. El concepto de intensidad de la correlación es un concepto vago en realidad. Pero digo, claramente no me está midiendo lo mismo. ¿Sí? No está midiendo eso la covarianza. Eso que yo estoy tratando de decir, si es muy estrecha la relación entre las variables, si los puntitos tienden a caer todos alrededor de una misma recta, o si tienden a caer alrededor de una nube muy dispersa. Porque pasé de 0,008 a 800. De hecho, esto no tiene una cota superior tampoco, porque yo podría, en vez de usar centímetros, podría usar micrones, o unidades más chicas todavía, y en vez de gramos, podría usar miligramos. ¿Sí? O sea que lo podría hacer todavía más grande. ¿Sí? Es una cuestión de las unidades que elijo. Todo lo que esto me está diciendo es la covarianza no me sirve para saber si la intensidad, si la relación entre las dos variables es muy estrecha o no. Y ahí es donde entra en juego el coeficiente de correlación lineal. ¿Sí? El coeficiente de correlación lineal tiene en cuenta algo que tiene que ver con el desvío estándar. El desvío estándar, se los dejo para que lo chequen ustedes, pero si yo hago el desvío estándar de x monio, por ejemplo, ¿sí? El desvío estándar de x monio va a ser también 100 veces el desvío estándar de x. Esto es porque en realidad la varianza de x monio va a ser 100 al cuadrado
por la varianza de x. Cuando le tomo la raíz cuadrada para que me quede el desvío estándar, se me va el cuadrado y listo. Si fueran números negativos, igual me queda en módulo esto. Si acá me queda 100 porque el 100 es positivo. Si fuera menos 100, me quedaría 100 porque es en módulo. Pero bueno, es un detalle. Y el desvío estándar de imonio también es 1000 por i. Entonces, lo que sí va a ser invariante ante cambios de escala, es decir, ante multiplicación o cambios de unidades, es decir, ante multiplicar por un cierto valor, es esta cuenta. Si yo la covarianza entre x e y la divido por el desvío de x y el desvío de y, fíjense que la covarianza de imonio dividido el desvío de x monio por el desvío de imonio me va a dar lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque la covarianza de x monio imonio me va a dar 100 por 1000 por la covarianza de x y. Y acá abajo me va a dar 100 por el desvío de x por 1000 por el desvío de y. O sea, fíjense que si acá reemplazan con esto, esto y con esto, esta expresión se cancela los 100 y los 1000 arriba y abajo y me queda esta expresión. O sea que esta cuenta sí, fíjense, estoy estandarizando, estoy haciendo lo mismo cuando hacíamos los momentos estandarizados, ¿sí? Que lo que me permitían era que no sea, que esos valores no sean sensibles a cambios de escala. Entonces, esta cuenta sí puede ser que sirva para medir la intensidad de una correlación, porque esto sí no es sensible a cambios en la unidad de medida, a cambios de escala. Por eso esta cuenta, que no va a cambiar, y que bueno, ahora habría que ver cuándo es el desvío. Pongámosle, si los desvíos fueran 0,1 y 0,1, por decir algo, esto daría 0,01, así que me daría 0,8 esa cuenta, ¿sí? Ahora veremos cuánto es mucho y cuánto es poco. Pero esta cuenta es lo que suele llamar coeficiente de correlación lineal entre x e y se escribe rho xy o rho sub xy de diferentes maneras, ¿sí? Y se define en términos de la covarianza. Básicamente es la covarianza, pero estandarizada por los respectivos desvíos de cada variable. Esto es el coeficiente de correlación lineal. Y tiene algunas propiedades interesantes. Una de las propiedades interesantes es que no es sensible a cambios de escala, ¿sí? O sea, en este caso es muy fácil probar que el rho de x monito y de y monito va a ser el mismo que el de x y de y, ¿sí? En este caso yo les decía, bueno, si sigma x y sigma y fueran 0,1, esto da 0,8. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, otra cosa que se puede probar es que el módulo de rho es menor o igual a 1, ¿sí? Y que de hecho es 1 cuando la relación es exactamente lineal, y es 0 cuando no hay relación lineal, que es básicamente cuando la covarianza vale 0. O sea que un 0,8 me dice que es una relación relativamente fuerte porque está más cerca del 1 que del 0. ¿Ok? El signo de rho en general es el mismo signo que el de la covarianza, o sea que si rho es positivo es una correlación creciente y si es negativo es una correlación decreciente. Y si se da cerca de menos 1 o de 1 porque la correlación es muy fuerte, y si da muy cerca de 0 porque la correlación es muy débil. Yo no les voy a poner de acá hasta acá es débil, de acá hasta acá es más o menos, de acá. En los libros por ahí más introductorios, en los estadística 1 a lo mejor sí, si lo vieron les dicen más de tanto es correlación muy fuerte, más de tanto es correlación fuerte, más de tanto es moderada, entre tanto y tanto es débil. No me interesa, lo que me interesa que tengan claro es que si está muy cerca de 0 hay poca correlación y si está muy cerca de 1 hay mucha correlación y que si uno da 0,5 y el otro da 0,7, el de 0,7 tiene una correlación más intensa que la de 0,5, nada más. No me interesa ponerles categorías a esto, ¿sí? Existen, obviamente, pero es una cuestión más didáctica que otra cosa, ¿ok? Pero digamos, esta es la herramienta que uno necesita a la hora, o una posible herramienta, a la hora de medir la intensidad de una correlación, y no solo el signo, porque la covarianza por sí sola no me sirve justamente por ser sensible a cambios de escala. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que con esto tenemos toda la teoría vista. Lo que vamos a hacer ahora es algunos ejemplos que incluyen calcular la esperanza calcular covarianzas, por ejemplo, y cosas por el estilo. Y para eso vamos a ir haciendo algunos ejemplos de la guía. Yo creo que algunos ejemplos yo había hecho en la primera clase de este tema, pero bueno, vamos a retomarlos y vamos a hacer también las cosas que tienen que ver con covarianza y con todo esto que todavía no habíamos hecho, ¿sí? Así que el resto de la clase vamos a hacer algunos ejemplitos y después algunos ejercicios de la guía.